Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este acto de inauguración online de la exposición El socialismo asturiano en el exilio 1937-1975. Nos habría encantado poder celebrar este acto de forma presencial, pero las actuales circunstancias nos lo impiden. Eso sí, intentaremos suplir esa distancia a través de este acto telemático en el que vamos a ir escuchando distintas intervenciones. Va a pasar por aquí Adolfo Fernández Pérez, es historiador y el director de la Fundación José Barreiro. También tendremos con nosotros a Rosa del Carmen Álvarez Campal, de la Agrupación Socialista de la Viana e historiadora. También tendremos el placer y el honor de tener con nosotros al secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y escucharemos dos testimonios del socialismo en el exilio, dos testimonios vivos de dos compañeros, Manuel Simón Velasco y Avelino Pérez Fernández, que vivieron en primera persona el exilio y a quienes también vamos a escuchar en los próximos minutos. Si os parece, vamos a comenzar haciendo un recorrido virtual, digital, por esta exposición, y lo vamos a hacer, cómo no, de la mano del historiador y director de la Fundación José Barreiro, Adolfo Fernández Pérez. Muy buenas. Soy Adolfo Fernández Pérez, director de la Fundación José Barreiro, adscrita desde sus orígenes a la Federación Socialista Asturiana. Procedemos a abrir el acto de presentación de la exposición Homenaje al socialismo asturiano en el exilio. Abrimos con el capítulo de agradecimientos en nombre de Pablo García Fernández, presidente de la Fundación, y en el mío propio. En primer lugar, a quienes asisten a este acto, a pesar de efectuarse el mismo por medio de algo tan frío como es la vía telemática. A las patronas y patronos, así como socias y socios de la Fundación, claves para que salgan adelante estos y otros trabajos. Agradecimiento también a Martín Alas, una vez más, por su magnífica labor, en este caso como diseñador de la exposición. Y por supuesto, a quienes participan directamente en esta presentación. Me refiero, en primer lugar, a Rosa del Carmen Álvarez Campal, secretaria de Política Municipal de la emblemática Agrupación Socialista de la Viana. De Rosa siempre recordaré su libro El crimen de Vindoria, La Viana 1917-1937. Investigación ejemplar sobre la brutalidad de la represión franquista y que, dados los tiempos que corren, no estaría de más recuperar su lectura. En segundo lugar, Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, quien, a pesar de su apretada agenda, siempre está dispuesto a colaborar con la Fundación José Barreiro. Y a Manolo Simón y Avelino Pérez, o Avelino Pérez y Manolo Simón, ambos de amplios servicios a lo largo de su dilatada vida al socialismo. A ambos se les puede catalogar ya como socialistas históricos. Pero están presentes aquí, ante todo, porque son de los pocos supervivientes de la Comisión Socialista Asturiana, organización de los socialistas asturianos en el exilio, que creció bajo el lema "Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero", y de la que seguro que nos van a hablar largo y tendido, así como de su principal impulsor y sostén de la misma, José Barreiro García. Les voy a decir algo que posiblemente ambos no recuerdan y que para nosotros es ilustrativo de su relevancia orgánica en el seno de la comisión. Las dos últimas reuniones de esta, de las que tenemos constancia documental, gracias precisamente a la labor investigadora de José Manuel Álvarez Rubiera, tuvieron lugar los días 10 de mayo de 1977 y 18 del mismo mes, pero de 1978. Las actas que conservamos en el archivo de la Fundación apuntan lo siguiente: Gijón, Asturias,
10 de mayo de 1977, fecha de la primera reunión celebrada aquí en Asturias. Están presentes los compañeros Paulino Rodríguez, César Antuña, Manuel Villa, Avelino Pérez, Manuel Garnacho y José Mata. El objetivo de la asamblea, de la reunión, era entregar los fondos que tenía la Comisión Socialista Asturiana a los compañeros de Asturias, de cuyos fondos el compañero tesorero, que era César Antuña, había traído 12.000 francos, restando en caja, decía el acta, o dice el acta, unos 2.000 francos para gastos eventuales. Se debatió qué hacer con los 12.000 francos y unos defendían que se entregaran a la Federación Socialista Asturiana, otros a la UGT de Asturias. Concretamente, defendían la primera postura los compañeros que todavía residían en Francia, Paulino Rodríguez, César Antuña y José Mata. Mientras que los compañeros Villa, Avelino Pérez y Manuel Garnacho proponían que se entregara la cantidad a la UGT. Había que dilucidar qué hacer porque, como se puede observar, había empate. Entonces se decidió entrar en contacto telefónico con Manolo Simón. Después de varios intentos, apunta José Mata, que actuaba como secretario en funciones de la reunión, pues tuvieron que desistir ya que fue imposible localizarlo. No había entonces telefonía móvil. Y sí consiguieron hablar con Purificación Tomás. La resolución que toman después de este contacto es repartir los fondos a partes iguales entre el PSOE y la UGT. Debo añadir que los compañeros de la UGT informaron posteriormente de que habían decidido por voluntad propia renunciar a la parte que les correspondía. La segunda reunión tuvo lugar en Oviedo el día 18 de mayo de 1978, como ya he dicho. La convocó el compañero presidente de la Comisión Socialista Asturiana, Paulino Rodríguez, y estuvieron presentes César Antuña, José Mata Castro, el comandante Mata de la guerrilla asturiana, Purificación Tomás y el convocante, Paulino. Y dice el acta, comparecen el resto de los compañeros previamente convocados como justifica la copia de los telegramas que se acompañaron a la presente acta, dirigidos esos telegramas a los compañeros Manuel Simón y Manuel Garnacho. Y dice al compañero Avelino Pérez, se le había convocado pero verbalmente. Muy brevemente, para terminar, se tomaron dos acuerdos en esa reunión. En el primero de ellos, los compañeros Paulino Rodríguez y César Antuña y José Mata, los tres, como ya he dicho antes, residentes en Francia, se hacen cargo de los archivos que corresponden a la comisión y que actualmente están depositados en el domicilio de la familia, se decía en el acta, del fallecido recientemente compañero José Barreiro. Bueno, recientemente de manera relativa, José Barreiro falleció el 17 de agosto de 1975, casi 3 meses antes que el fallecimiento del dictador Franco, y por ello imposibilitó su presencia en Asturias en estas reuniones. Esa documentación, quiero añadir por mi cuenta, al margen del acta que estoy analizando, que constituye el núcleo esencial de lo que es el magnífico archivo de que dispone esta fundación. No solamente, lógicamente, después a lo largo de los años se fue incrementando el archivo con otras donaciones, sino que también pues, aquí hay una fonoteca, hay todo tipo de documentación que está a disposición de los investigadores. La segunda resolución que se aprueba en esa reunión fue organizar el Día de la Emigración en Asturias. Esta iniciativa partió de la compañera Josefina Suárez, que desde Toulouse propuso que se hiciera este tipo de reuniones y concretamente después de también debatir sobre cómo proceder, se decidió que la fecha de realización de ese Día de la Inmigración fuera el día 13 de agosto de ese mismo año, 1978, y el lugar concretamente Lugo de Llanera. Bueno, estas dos actas, de alguna manera,
cerraban, o esas dos reuniones, una historia ya larga que había que decir que más o menos tuvo una duración de 40 años y cuyos hitos más significativos voy a tratar de resumir brevemente. Todo empezó la tarde-noche del 20 al 21 de octubre de 1937 con la caída de Gijón en manos de las tropas franquistas y con ello el hundimiento del Frente Norte. Ese hecho fue el comienzo de un largo y penoso exilio para una buena parte de combatientes y personas en general comprometidas de una u otra forma con las organizaciones políticos sindicales constitutivas del Frente Popular. Y entre aquellos hay que incluir los componentes del Consejo Soberano de Asturias y León, encabezados por su presidente, el socialista Belarmino Tomás López. Fueron un total entre 12.000 y 15.000 personas, contingente que había estado precedido por la evacuación en el mes de septiembre precedente de cientos de mujeres y niños y ancianos en el marco de verdaderos dramas familiares. Los que en una salida atropellada, la mayor parte por el puerto del Musel de Gijón, se dice que se embarcaban en cualquier cosa que flotase, lograron esquivar los barcos de la Armada franquista que patrullaba por el Cantábrico, arribaron después de una penosa travesía, no pocos perdieron la vida en el intento, a las costas atlánticas francesas, trasladándose de inmediato a las zonas que en España seguían aún en poder de la República, Centro-Sur, Levante y sobre todo Cataluña, adquiriendo en esas circunstancias la condición de refugiados. Por lo que respecta a los socialistas asturianos, tema que lógicamente aquí nos ocupa, sus dirigentes reconocidos no tardaron ni un minuto en poner en práctica su fuerte sentido orgánico, constituyendo de inmediato la denominada Agrupación de Socialistas Asturianos, la ASA, que en su componente asistencial se le conoció también como la Agrupación de Socialistas Refugiados de Asturias, ASRA, con sede en Barcelona. El comité ejecutivo de ambas agrupaciones, funcionalmente confundidas, quedó constituido de la siguiente forma: presidente Inocencio Burgos, vicepresidente Belarmino Tomás, secretario general y figura emergente del socialismo asturiano, José Barreiro García, secretario administrativo Rogelio Lagar, secretario sindical Lorenzo López Mulero, secretario juvenil Ángel de Ávila, secretariado femenino Purificación Tomás, secretario de milicias Paulino Rodríguez, secretario de actas Manuel Suárez y vocal Amador Fernández. La ASA, creada para cubrir objetivos de solidaridad y ayuda, contó con fondos propios originados por aportaciones voluntarias. Llegó a contar con más de 1.700 cotizantes y sobre todo con los procedentes de la Generalitat de Cataluña que gestionaban el dinero que para los refugiados remitía el gobierno de la República. Estos dineros estaban gestionados por una comisión de ayuda a los refugiados de la que formaba parte la socialista de Arriondas, Gloria Velasco. La ASRA intervenía en la citada comisión a través del Centro Asturiano de Cataluña, en el que estaban representadas otras organizaciones políticas y sindicales asturianas, pero que por una simple cuestión de mayorías tenía también como secretario general a José Barreiro. Del Centro Asturiano dependía asimismo una cooperativa creada en Barcelona por iniciativa de Amador Fernández Montes, Amadorín, que pudo disponer de un buen volumen de mercancías destinadas a Asturias y que, dadas las circunstancias, se pusieron a disposición de los evacuados. Por lo demás, la agrupación de socialistas asturianos refugiados en Cataluña, en los 15 meses de existencia, logró montar una estructura orgánica dividiendo a Cataluña en zonas, concretamente en 8 zonas, y dentro de las dificultades derivadas del conflicto bélico, prestar servicios a los cuales me voy a referir también de manera esquemática. Por ejemplo, la colocación casi total de niños y refugiados no integrados en el organigrama político-militar de la República en centros más o menos adecuados. La gestión del suministro de alimentos a los refugiados por la cooperativa del Centro Asturiano. Poner en marcha, al menos desde el mes de febrero del año 1978,
un renombrado taller de confección de ropas para los refugiados y con fines comerciales, dependiente de la citada cooperativa. En ella, en este taller, mejor dicho, tenían un papel fundamental las compañeras Pilar Lada y Selina Asenjo. Asimismo, la agrupación de socialistas asturianos refugiados en Cataluña procuró buscar trabajo a quienes lo buscaban y sobre todo a aquellos que tenían alguna, diríamos, alguna carencia física derivada del conflicto bélico. Me refiero lógicamente a los mutilados de guerra. Generalmente se les colocaba como guardias de prisiones. Por su parte, la agrupación, en colaboración con el Secretariado Provincial de Asturias de la UGT, cuyo secretario general era Inocencio Burgos, que como ya hemos visto también era presidente de la agrupación de socialistas asturianos, arbitró medidas para realizar un curso de taquimecanografía, correspondencia y cultura general. Y el 11 de marzo de 1938, la ASA-ASRA patentiza su vitalidad interviniendo en la constitución ante el notario de la Sociedad de Ediciones Antifascistas S.A., también citada como EASA Films. Naturalmente, este organigrama, montado con enormes dificultades, se vino abajo cuando el ejército franquista entra en Cataluña a comienzos de febrero del año 1939. En esas circunstancias, los socialistas asturianos, como los de otro signo político, junto con otros miles de españoles, en total ya se sabe que se habla de unos 500.000, entran en Francia entre los días 4 y 8 de febrero de dicho mes. Hostigados por la aviación enemiga, soportando todo tipo de privaciones y los fríos invernales, se vieron de inmediato abocados, en su gran mayoría, a la vida mísera en los campos de concentración localizados en las playas del Midi francés, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Balcaguer y en otros lugares del territorio francés como el de Gurs, en Bayona. Se vieron también abocados, en otros casos, a la explotación laboral, formando parte o no de batallones de trabajadores o a la alternativa de engrosar los denominados núcleos flotantes, unidos, relativamente numerosos en las ciudades del sur de Francia, Toulouse, Perpiñán, Narbona, Marsella, Burdeos y París. Otros procedentes, en su mayor parte de la zona centro-sur de España, controlados en los últimos momentos de la guerra civil por la Junta de General Casado, evacúan por el Mediterráneo hacia las colonias francesas del norte de África, Argelia y Marruecos, donde vivían en condiciones no menos dramáticas que los que habían entrado en Francia. Se encuentran prácticamente de manera inmediata, en estas ya difíciles circunstancias, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, como se puede observar pocos meses después del comienzo del doloroso exilio. En esas circunstancias, la ocupación de una gran parte de Francia por las tropas hitlerianas, recuérdese que se produjo la entrada en París de los alemanes el 14 de junio de 1940 y la formación el 11 de julio de ese mismo año de la denominada Francia Libre o Francia de Vichy, del gobierno títere de la Alemania nazi presidido por el mariscal Pétain, amigo y aliado de Franco, no mejoraron precisamente la situación de los exiliados españoles durante los 4 años siguientes. La acción combinada de la policía franquista y del régimen de Vichy con la Gestapo alemana podían conducir a sus víctimas a la cárcel, al internamiento violento en España o a la deportación a los campos de concentración nazis. Naturalmente, en esas circunstancias era muy difícil proceder a cualquier tipo de organización. Los socialistas asturianos, en esas difíciles circunstancias, sin embargo, mantienen de alguna manera el recuerdo de aquella agrupación de socialistas asturianos que se había constituido en Cataluña, aunque lógicamente su funcionalidad en las circunstancias que comentamos era prácticamente mínima. No obstante, a partir aproximadamente del año 1942, que ya se ve la posibilidad de que las tropas del eje, o sea, las tropas Alemania y aliados perdieran la guerra después de la derrota en Stalingrado, esa actividad orgánica se reaviva de alguna manera, sobre todo gracias a la actitud que toman un grupo que se llamaba el Grupo de Mariñac, que era uno de los ayuntamientos
próximos a los Pirineos, en el Alto Garona, y que está presidido precisamente por ese grupo, por José Barreiro. Estaban formado por gente muy diversa, que sobre todo estaban empleados en las minas de Blenda y zinc en los próximos Pirineos. Este grupo entra en contacto con otros compañeros socialistas que vivían en Tarbes, concretamente sobre todo con José Fernández Flórez, el que había sido alcalde de San Martín del Reabelio, y ahí se pone ya, diríamos, los cimientos, o se ponen los cimientos de lo que puede ser la recuperación de la organización de los socialistas asturianos en el exilio. Naturalmente, el objetivo principal que persiguen en esas circunstancias es, sobre todo, practicar la solidaridad con aquellos compañeros que estaban en peores circunstancias y también, ya en un horizonte, diríamos, más o menos inmediato, facilitar la reorganización del Partido Socialista Obrero Español y también de la Unión General de Trabajadores. Actividades en las que van a jugar un papel fundamental. En el año 1944, cuando ya Francia es liberada de la presencia alemana, se producen los dos congresos de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español en Toulouse, que suponen ya poner en marcha de manera muy evidente la reorganización del socialismo asturiano y el socialismo en general en el exilio. En ese congreso del Partido Socialista, en agosto de 1944, se aprueba una resolución en la que se establece la posibilidad de que los distintos grupos de socialistas procedentes de las regiones españolas procedieran a crear un tipo de organización que no tuviera carácter político y que pudiera destinarse o dedicarse fundamentalmente a tres objetivos, que serían la solidaridad, la ayuda y los estudios. Y eso es lo que aprovechan los socialistas asturianos para dar un paso, ya diríamos, de carácter formal y estatutario, para celebrar una reunión que tuvo lugar el 14 de octubre de 1945 en Montauban, cerca de de Toulouse, a unos 30 kilómetros de Toulouse, donde, por cierto, pues se encuentra la tumba de Manuel Azaña, recientemente visitada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En ese lugar se constituyó ya formalmente, como digo, la Comisión Socialista Asturiana, que va a desarrollar sus actividades y funciones pues, hasta comienzos de la transición democrática. La primera comisión ejecutiva de la Comisión Socialista Asturiana se estructura de la siguiente forma: secretario general y gran animador de la misma hasta su fallecimiento en agosto de 1975, José Barreiro García; adjunto a la secretaría anterior, César Antuña Díaz; secretario de Estudios, Paulino Rodríguez González; adjunto de Estudios, Daniel Rodríguez Noval; y secretario administrativo, José Fernández Flórez. Los años transcurridos desde la Asamblea de Montauban en 1945 hasta aproximadamente 1950 fueron de consolidación y fijación de los objetivos de la Comisión Socialista Asturiana. Naturalmente, se mantiene, lógicamente, dentro de los acuerdos establecidos por el Congreso del Partido Socialista, que esta comisión no tuviera carácter político. Por eso se llamaba así, no se llama Federación Socialista Asturiana, sino Comisión Socialista Asturiana. La Federación Socialista, se insistía, sigue dentro, o sea, sigue en el interior, sigue en España. Entonces, el objetivo esencial de la Comisión Socialista Asturiana pues sería recaudar fondos que se distribuían en dos partes. Una de esas partes iba a parar al Fondo de Solidaridad o de ayuda a los asturianos que vivían en extrema necesidad en el exilio. Se decía enfermos, ancianos, viudas, huérfanos, mutilados de guerra. Y la otra parte, al llamado Fondo de Ayuda al Interior, con el que se trataba de mantener la estructura material que permitía el funcionamiento de las organizaciones clandestinas. Pero también, entre comillas, para que aquellos compañeros sepan que pensamos en ellos
y que sus luchas y preocupaciones las hacemos nuestras. De la ayuda prestada a los compañeros del exilio y del interior queda constancia documental en los balances que presentaba el secretario y el tesorero de la Comisión Socialista Asturiana cada año. En cuanto a la ayuda material al interior, solamente me voy a limitar a citar un párrafo procedente de una carta que en el año 1971 envía a José Barreiro, a Agustín González Otilio en la clandestinidad, que escribe lo que sigue. Desde junio del año pasado no nos mandan ni un céntimo, se refería a las ejecutivas del Interior y de Talús. Y concluía, si no fuera por vuestra ayuda, estaríamos arreglados. La actividad que en estos dos terrenos desarrolla la Comisión Socialista Asturiana, así como también algo que no contemplaban los estatutos, pero que al final acabó teniendo, diríamos, vigencia, que fue la actividad política, también la organización, diríamos, perfectamente estructurada por José Barreiro, acaba convirtiéndose lógicamente en un grupo muy influyente en las decisiones políticas que se toman por parte del socialismo en general a la hora de la reunión de los congresos y demás, pero lógicamente esto no entraba dentro de los aspectos de carácter estatutario. No obstante, todo el mundo lo reconoce, pero yo creo que sobre todo esto es mejor que nos hablen dos que conocieron perfectamente las actividades de la Comisión Socialista Asturiana, que son, como ya he citado, Avelino Pérez y Manolo Simón. Por mi parte, pues muchas gracias. Gracias, Adolfo, por tus palabras, y vamos a continuar escuchando a alguien que sabe mucho de la estrecha vinculación en que la Agrupación Socialista de La Viana ha tenido siempre con la Fundación José Barreiro. Vamos a escuchar a Rosa del Carmen Álvarez Campal. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo agradecer a la Fundación Barreiro que visite nuevamente La Viana, como ha hecho en muchas ocasiones. Es un lujo, un honor disponer ahora mismo de una exposición sobre el exilio y deciros que La Viana tiene una conexión muy especial con la Fundación desde hace muchos años, gracias sobre todo a la figura de su presidente, nuestro Pablo García, y de su director, Adolfo Fernández, que hace ya, pues yo por lo menos hace unos 20 y tantos años que nos conocemos, Pablo alguno más, y son pues los dos pilares fundamentales de la Fundación que han recopilado, archivado, buscado información sobre nuestro partido en Asturias, y se ha constituido un fondo tan importante que cualquier historiador que así se llame a sí mismo debe consultar estos fondos hoy en día. De este querernos entre agrupación y fundación han salido cosas muy importantes. Me acuerdo ahora mismo de los diccionarios, de personalidades, de la agrupación ha trabajado muchísimo en esos temas. Me acuerdo también de una anécdota hace ya casi 30 años, cuando se recuperó la fotografía, ahora que estamos con esta exposición del exilio, de aquella fotografía pues de aquellos últimos guerrilleros que pasaron la frontera y se reunieron con el presidente en el exilio. Esa fotografía se conocía por primera vez un original de la mano de un vecino mío del condado, Marcelino, exiliado en Francia, que traía esa foto, y me recuerdo como si es ahora, allí en el condado, en la Casa de la Cultura, cómo Adolfo y Pablo se entrevistaron con él y consiguieron poner nombre y apellidos a cada una de las personas que aparecía en aquella foto. Un documento gráfico que es de una importancia capital para nuestra historia, y esa es la labor que siempre ha hecho la Fundación, y siempre esta agrupación ha estado ahí para ayudar. La figura de Pablo en este sentido nos aporta a los demás el compromiso en seguir en su línea que ya trazó hace muchísimos años y que nosotros vamos a seguir, pues creo que indudablemente durante muchos más. Agradecer que la Fundación hoy esté aquí otra vez
Y nada, que vamos a disfrutarla muchísimo y que será un placer y que nosotros siempre estaremos también ahí al pie del cañón con cualquier cosa que necesiten. Gracias, Rosa, por haber estado también en este acto online de inauguración, en el que tenemos igualmente el honor y el placer de saludar ya al secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, Adrián Barbón. Compañeros y compañeras, gracias a la Fundación José Barreiro por invitarme a participar de esta manera telemática, respetando las medidas sanitarias de esta exposición, excepcional exposición sobre el exilio socialista asturiano. Y además en una inauguración telemática que se hace en La Viana, en mi cuna, ¿no? Donde yo vengo, donde yo vivo, donde aprendí todos los mejores valores del socialismo desde hace muchísimos años, de la mano, como me gusta reivindicar siempre, de mi maestro Pablo García Fernández. De Pablo escuché durante muchos años, siempre le escuché hablar con verdadera admiración del exilio y del importante papel que tuvo el exilio en la construcción y el mantenimiento de la memoria viva del socialismo asturiano. Pero vayamos un poco atrás, porque es verdad que el tiempo va demasiado deprisa y hay muchísima gente joven hoy que desconoce que en este país durante 40 años vivimos sin libertad. La dictadura franquista fue consecuencia de una incivil guerra, de un golpe de Estado que se levantó contra un régimen legítimo y constitucional como era la Segunda República. La pérdida de la guerra por la República significó el exilio interior, es decir, muchísima gente que quedó sometida a la dictadura del tirano. Muchos sufrieron cárcel, muchos represión, muchos fueron asesinados. Y cientos de miles de hombres y mujeres tuvieron que huir de España a lo largo de estos 40 años, también de Asturias, para salir precisamente y evitar las consecuencias de la represión de la dictadura. Pero desde el exilio, los hombres y mujeres que estaban fuera de las fronteras de España nunca se olvidaron de lo que pasaba dentro. Nunca se olvidaron de los compañeros y compañeras que mantenían plenamente vivas las organizaciones. La Federación Socialista Asturiana, que este año cumple 120 años de historia, no hubiera llegado hasta aquí si no hubiera sido precisamente por la suma de aquellos que desde el interior siguieron haciendo socialismo, construyendo la organización y reivindicando su militancia, y aquellos otros, miles de ellos, que en torno a la Comisión Socialista Asturiana, que era la gran organización de los socialistas asturianos en el exilio, en torno a la animación fundamental de José Barreiro y de otros dirigentes de la época, colaboraban con el interior para sostener su lucha. Era una cadena continua, eran eslabones de una misma cadena que se sumaban precisamente para mantener vivo nuestro partido. A Pablo García le escuché muchas veces decir que cuando llegaron las elecciones del 77, tras la muerte del tirano y se recuperó la democracia, después de décadas de lucha, mucha gente se sorprendió que el Partido Socialista Obrero Español obtuviera los resultados que obtuvo, los resultados electorales me refiero, y mucha gente se sorprendía que la Federación Socialista Asturiana ganara aquellas primeras elecciones del año 77. Y él lo decía, respondía siempre cuando analizábamos esta cuestión, decía que había sido la memoria viva de generaciones y generaciones dentro y fuera los que habían permitido mantener vivo la Federación, el partido y el socialismo. Y es así. Nosotros somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Somos una organización deudora de su historia. En este 120 aniversario lo tenemos que reivindicar más que nunca. El exilio colaboraba con el interior de muchas maneras. Colaboraba a financiar, evidentemente, la lucha interior. Colaboraba dando medios, colaboraba dando formación, colaboraba dando sostén, colaboraba aportando ideas. Y también se convirtió en el refugio para conocer en directo lo que significaba la libertad de aquellos hombres y mujeres que en el interior estaban luchando y que sus escapadas al exterior, como el propio Pablo García o Emilio Barbón o Marcelo o Cayo o Encarna o tantos otros compañeros y compañeras que salían al exterior a conocer también los valores auténticos de la libertad, no solo a entrar en contacto con nuestras organizaciones políticas que estaban, como nuestras direcciones estaban fuera de España en ese momento. Es importante ese valor. Por eso reivindicar el exilio, la importancia que tuvo, es algo esencial. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer en un aniversario como el que estamos viviendo. Sin el exilio, la lucha interior hubiera finalizado. No se hubiera sido capaz de sostener. Y es bueno escuchar a compañeros y compañeras, como hacemos en esta jornada de presentación de esta exposición del exilio socialista asturiano, compañeros y compañeras que estuvieron fuera,
que lucharon fuera por sus ideas, pero que nunca se olvidaron de Asturias, que nunca abandonaron el mantener viva precisamente esa memoria colectiva a través de la Comisión Socialista Asturiana. Sirve a este homenaje para agradecerles su esfuerzo, para agradecerles tantas horas y tantos años de lucha, y sobre todo para decir una cosa que no podemos perder nunca de vista en una organización con memoria como la nuestra, y es que la memoria, nuestras raíces profundas, son las que nos hacen ser una organización duradera. En un mundo cambiante, en eso que llaman sociedad líquida, en un mundo en el que aparecen y desaparecen partidos políticos todos los días, que no tienen sostén ninguno, que se construyen en torno al liderazgo de una persona y luego desaparecen porque no hay ideas en su sustrato, o que se convierten simplemente en trasvases de unas organizaciones a otras, que una organización como el Partido Socialista Obrero Español haya cumplido 141 años de historia, o una organización como la Federación Socialista Asturiana tenga 120 años de historia, significa que detrás de nosotros hay convicciones, hay proyecto, hay ideas y hay sueños de futuro. Eso era lo que tenían los exiliados en torno a José Barreiro. Eso era lo que nos transmitieron a las nuevas generaciones, evidentemente de socialistas. Y es lo que nos tienen que transmitir también de cara al futuro. Por eso reivindicar nuestra historia en un momento como el que estamos viviendo no es algo gratuito, no es algo que tengamos que hacer por cumplir un trámite. Lo tenemos que hacer porque tenemos de verdad conciencia, porque somos una organización decidida y porque sobre todo sabemos que sin historia y sin reivindicar esa historia no tenemos ningún futuro. Gracias a la Fundación José Barreiro por esta gran labor que desarrolla siempre, incluso en estas circunstancias como las que estamos viviendo, no dejan de hacerlo para mantener el legado del socialismo asturiano. Gracias a los hombres y mujeres que lucharon fuera y dentro también, sumándose en esa batalla por la libertad y la democracia. Hoy que algunos reivindican la libertad, les quiero recordar que la libertad y la democracia fue una conquista de mucha gente como los socialistas españoles y asturianos, que dedicaron décadas y décadas a luchar contra el tirano, mientras otros participaban de su gobierno o de su forma de acción política. La dictadura es algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de ella. Y os recomiendo en este sentido, ya para finalizar, un libro que se llama Cómo mueren las democracias. Porque es importante darnos cuenta de que la democracia y la libertad no es una conquista que dura siempre. Hay que estar permanentemente defendiéndola. Y en un momento y en un mundo en el que los populismos están avanzando, en el que el extremismo polariza todo, en el que la extrema derecha cada vez es más fuerte, como lo estamos viendo en los diferentes procesos electorales, hay que tener claro que hoy las nuevas dictaduras, los nuevos gobiernos autoritarios no nacen de los golpes de Estado. Nacen utilizando la democracia y la libertad para desde dentro destruirla. En memoria de tantos hombres y mujeres socialistas asturianos que dieron lo mejor que tenían, incluso mucho su vida por la libertad y la democracia, hoy, en la presentación de esta exposición, quiero reivindicar y comprometerme precisamente a hacer viva esa memoria colectiva, que no es solo del socialismo asturiano, sino del conjunto de Asturias. Gracias, compañeros y compañeras, y a seguir recordando, porque desde nuestra historia afrontamos el mañana y el futuro. Gracias, Adrián. Gracias a nuestro secretario general y presidente del Principado. Y vamos a continuar este acto escuchando dos testimonios de dos compañeros que vivieron en primera persona el exilio. Ellos son Manuel Simón Velasco y Avelino Pérez Fernández, miembros ambos de la ejecutiva de la Comisión Socialista Asturiana, y a quienes ya podemos escuchar. Bueno, pues nada, un saludo a todos por esta conmemoración, estos actos de la memoria de aquellos luchadores del exilio asturiano. Un saludo a todos y como me piden, pues recordar mi experiencia en la Comisión Socialista Asturiana en el exilio. Yo creo que los asturianos, que fueron los primeros exiliados de la Guerra Civil en España, porque marcharon de aquí para Francia en el 37, en octubre, y de Francia volvieron para Cataluña, y allí ya se volvieron a reagrupar como Organización Socialista Asturiana. Y como eran más que eran socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas,
pues entonces los socialistas asturianos refundaron el Centro Asturiano de Barcelona, que estaba muerto, había prácticamente agotado. Lo refundaron para que en ese centro conviviesen todos los asturianos, como he dicho, que habían podido salir de Asturias en barco para Francia y después volvieron para Cataluña para continuar la asquerosa guerra civil. Y bueno, eso fue una experiencia para ellos. Después terminó la guerra y fueron para el exilio y fueron los primeros en volver, con la experiencia que tenían, en volver a organizarse para convivir juntos y apoyar, y crearon la Comisión Socialista Asturiana en el exilio, que todavía no me pudieron aclarar y no entendí bien por qué Comisión Socialista Asturiana. Si se convirtió, era una auténtica mutua, organización mutualista solidaria para todos los asturianos que en aquel drama angustioso de entonces necesitaban ayuda en Francia y para ayudar a la organización clandestina en Asturias. Luego no tenía sentido, no me parecía mucho el sentido de la comisión, pero yo nunca, con Barreiro y con todos, pues conseguí aclarar eso. Pero lo fundamental es que fueron los primeros en organizarse y de ahí los primeros en organizarse y los únicos, como gente territorial de Asturias, porque de ahí vino entonces la organización del partido, reorganización del partido en el exilio y de la UGT, pero es curioso el caso que en ninguna fueron los únicos que mantuvieron esa identidad local, comunitaria de Asturias en la organización del exilio. Y automáticamente lo único que sé, lo de comisión, fue para no molestar y permitir que se organizase el partido de la UGT, en donde todos estaban afiliados al partido y a la UGT, pero sin inmiscuirse en el tema. Y entonces en la organización del partido de la UGT llegaron a las convicciones de que un congreso cada 2 años, pero que no coincidiesen partido y UGT. Y en esos congresos generalmente se celebraban en Toulouse, en la mayor parte, en París, y los asturianos aprovechaban esos congresos para reunirse y convivir y celebrar, y echar cuentas de cómo iba la situación. Lo fundamental es que, básico, es que, por eso decía que tenía el espíritu mutualista, que económicamente nos ayudaban a los que estábamos en la clandestinidad en el interior, económicamente, a través de enlaces clandestinos y traer cantidades de dinero para ayudarnos, porque esto estaba, en Asturias la cosa estaba totalmente destrozada, y fueron una base importante para ir recuperando la organización en Asturias en toda la posguerra. Yo como empecé aquí en los años 58 o 57 y bueno, pues en el 58 ya fui al exilio a Francia de enlace y tomé contacto con Barreiro, con todos los de la comisión, a través de la Comisión Socialista Asturiana, porque habíamos quedado conectados para enlazar, porque habíamos tenido una redada de detenido fuerte, para enlazar de nuevo con el partido del UGT. Fue a través de la Comisión Socialista Asturiana. Yo creo que fue un soporte fundamental de ayuda, y ese espíritu mutualista, como decía antes, pues fue fundamental.
Y vuelvo a incidir en lo de comisión, porque después y al correr del tiempo y la evolución que tenemos aquí, hoy nos encontramos con Partido Socialista madrileño, Partido Socialista vasco, Partido Socialista catalán, y los asturianos seguimos siendo Federación Socialista Asturiana. Es decir, que nunca no existió el espíritu separatista ni identitario, sino un espíritu de convivencia a nivel nacional. Y bueno, pues en esa situación, eso fue lo que yo fui aprendiendo de ellos y viendo lo que fue y valió la organización de los asturianos en el exilio. Una cosa importante y que fue clave en la recuperación de las libertades, unos hombres que sufrieron terriblemente, que hay que hacer un homenaje a la memoria, en su memoria histórica, porque no cometieron ningún delito. La España de 1936 era una sociedad que estaba conviviendo pacíficamente como ahora, no había ningún problema, y el golpe de Estado semifracasado y después la guerra civil, pues acabaron con cerca de 1 millón de muertos para nada, porque la sociedad española hoy está viviendo perfectamente en tranquilidad y en armonía, sin necesidad y eso viene que vino como consecuencia, vamos, del espíritu colonialista de la derecha española, que ultraderecha o nacionalismo español, nacionalcatolicismo, que trajo todas esas consecuencias. Y bueno, pues hoy estamos viviendo sencillamente, y la Comisión Socialista Asturiana colaboró, los asturianos colaboraron fundamentalmente en esta situación hoy para recuperar estas libertades y esta situación que estamos viviendo hoy. Y necesitan pues un agradecimiento, un homenaje a esa memoria histórica, porque eran gente fundamentalmente honesta y de una gran capacidad de convivencia. Eso fue lo que yo conviví y viví de los asturianos en el exilio, cuando tuve que escaparme de aquí después de 1 año y medio de cárcel al exilio a Francia, del cuartel de Guardia Civil de Langreo, y bueno, pues merecen, fue todo eso para mí, el resultado, el producto de esa ayuda, de esa asesoría mutual de los asturianos para ayudarnos aquí. Eso es lo que yo valoro fundamentalmente de los asturianos en el exilio, de organizados, porque es fundamental. Ellos fueron los primeros en organizarse, pero creo que la forma de llamarse agrupación y aparte de socialista, comisión socialista, es que no quisieron intervenir como en las decisiones del partido y de la UGT como organización, sino que se mantuvieron al margen, y los afiliados, los miembros de la Comisión Socialista Asturiana estaban afiliados al partido UGT, pero no se inmiscuían organizativamente en los problemas del partido. Eso lo decían los afiliados. Y eso, para mi juicio, es lo que yo puedo hablar y lo que yo aprendí y conviví de los asturianos en el exilio, que coincidía con el espíritu de la clandestinidad de los que quedaban de aquí, pero que había la diferencia de que los de aquí estaban sometidos a la dictadura y los de allí pues tenían un poco la libertad que había en Francia, en el exilio, y en México, y donde estaban. Eso es lo que yo puedo hablar y la experiencia que yo tengo del espíritu de la organización socialista, Comisión Socialista Asturiana en el exilio.
a grandes rasgos. Y uno de los fundadores y de los promotores, vamos, no voy a extenderme nombres ahora, pero el gran coordinador de todo ello fue José Barreiro García, que fue el espíritu aglutinador de todos ellos. Y bueno, pues no tengo brevemente otra cosa más que argumentar en todo esto. Buenas tardes y un saludo afectuoso para todos. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento por la iniciativa que consiste en recordar y homenajear a aquellos paisanos asturianos que tuvieron que salir al exilio político primero y el económico luego. En el renacimiento de la familia socialista, después de la Guerra Civil, es decir, el PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas, expatriados, todos ellos estuvieron participando los unos y los otros, es decir, los asturianos que salieron como exiliados, pero también más tarde, en los años 58, 59, 60, empezaron también a salir los asturianos en el marco de la inmigración económica. Cuando se convocaban las reuniones previas a los congresos que organizaron nuestra familia socialista allá por los años 1944-45, muchos de los afiliados socialistas ya habían empezado a tejer una red de grupos organizados en los campos de trabajo y de retención que existían en el exilio, fundamentalmente en Francia y en algunos casos en los territorios franceses de África del Norte, particularmente Argelia, Marruecos. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, esa coordinación tan complicada y en aquellas circunstancias, imaginaos las dificultades, dificilísimas comunicaciones, la dispersión de nuestros exiliados y la atomización de nuestras propias organizaciones, fue obra de sacrificados compañeros, entre ellos destacados paisanos, los que invitaron primero y presionaron después para la convocatoria y la celebración de los congresos del Renacimiento, entre comillas, de nuestras siglas y organizaciones en el destierro. Se situaba el grueso de nuestro exilio en Francia, en Bélgica, Gran Bretaña, África del Norte, pero también en América Latina. No fue así en España, ya que aquí nuestras siglas y banderas siempre se mantuvieron, aunque fuera en condiciones terribles. Cualquier tentativa de reestructuración clandestina era perseguida a fuego y a sangre. La labor de los compañeros asturianos fue de las más importantes y me atrevo a decir, de las más coherentes y estructuradas. Los objetivos de los socialistas asturianos que adoptaron en el primer pleno celebrado en la ciudad de Montauban en octubre del 45, cuando se creó la Comisión Socialista Asturiana, fueron más allá de lo que habían establecido los acuerdos del primer congreso del PSOE, celebrado en 1944 en Toulouse. En efecto, la Comisión Socialista Asturiana, además de una comisión de estudios, sería un tenaz y muy eficiente recaudador de fondos que sirvieron en primer lugar para hacer frente a la ayuda solidaria. Así era conocida por todos los asturianos que en el exilio se enfrentaban a muchas penurias, a enfermedad, muchos mutilados,
muchos huérfanos. La otra parte de las ayudas recaudadas se empleaban para la ayuda a los compañeros del interior que debían actuar con todas las consecuencias en la clandestinidad. Es muy difícil imaginar en el día de hoy el esfuerzo económico que se les pedía a los compañeros y amigos del destierro, teniendo en cuenta las difíciles condiciones que también ellos estaban padeciendo. Ese esfuerzo individual de cada asturiano o asturiana, exiliado, pero comprometidos con su tierra, su cultura y con la libertad, pues fue permitiendo mitigar algo, no todo, pero algo, las consecuencias de las penurias, de la represión, así como la supervivencia de nuestras herramientas de trabajo y de lucha, el partido y sus juventudes y nuestro sindicato, la UGT. La ayuda de la Comisión Socialista Asturiana también contribuyó, como no, en un hecho para nosotros muy sensible, ¿sabes?, que fue facilitar la evacuación de nuestros últimos guerrilleros a Francia en 1947. Por otra parte, la propia dinámica de la lucha antifranquista en España, en el exilio, transfiriendo al socialismo asturiano una representatividad cada vez mayor en las luchas obreras, con una importante participación de la UGT, las huelgas históricas de los mineros de finales de los años 50 y principios de los 60, permitieron a nuestras organizaciones movilizar una importantísima solidaridad en el ámbito internacional. Fue increíblemente importante el eco que tuvieron en el mundo entero, pero particularmente en Europa, aquellos movimientos huelguísticos. Esta solidaridad internacional se tradujo también en la aportación de ayudas económicas a los huelguistas, pero puso en el centro de atención de la opinión pública europea la región asturiana, su resistencia, su capacidad de resistencia y la tiranía franquista, favoreciendo no solo a los mineros asturianos y sus luchas, sino también a Asturias como región y a toda la familia socialista exiliada dentro y fuera de España. Puedo aportar además testimonio de que hubo un antes y un después en cuanto a la solidaridad internacional suscitada por las huelgas o huelgonas, como llegaron a llamarse. La familia socialista asturiana y la Comisión Socialista Asturiana, así como las ejecutivas de nuestras organizaciones, insisto, partido, sindicato y juventudes, consiguieron que el gobierno franquista quedara en evidencia. Por supuesto, por la falta de libertades democráticas, pero también por la cruenta represión de los movimientos huelguísticos. El gobierno de la dictadura quedaba retratado ante la opinión internacional y más concretamente, como he dicho antes, ante la opinión pública europea. Se incrementó el rechazo de cualquier pretensión en el franquismo de incorporarse en las instituciones europeas que se estaban construyendo precisamente en aquellos años. Estos acontecimientos nos demostraron también y nos interpelaron, ¿por qué no decirlo así?, a los socialistas españoles sobre la necesidad de reflexionar acerca del modo en que nuestras organizaciones en el exilio estaban enfrentando la larga travesía del desierto. Además,
este larguísimo exilio o destierro nos iba pasando una factura muy cruel y muy alta. Se estaba produciendo un declive paulatino de nuestras fuerzas y además nos llevaba a desdibujar nuestra propia visión de las nuevas realidades que se estaban dando en España. En este trance, los socialistas asturianos volvieron a jugar un papel importante. No fuimos los únicos, ni tampoco éramos muchos, pero la disciplina, la homogeneidad del grupo y la apertura y visión de los dirigentes de dentro y de fuera constituyó, no me cabe duda alguna, un revulsivo necesario para animar y llevar a cabo un debate interno en el seno de nuestras organizaciones. Mirad, congreso tras congreso, fuera el del partido o el de la UGT, se fueron sembrando ideas, se propusieron cambios necesarios en las estructuras y también en las estrategias. Esta tarea que habían iniciado orgánicamente y con gran visión allá por los años 63 las juventudes socialistas duró casi una década, larga década. Nuestras organizaciones asturianas y la Comisión Socialista asturiana a la cabeza hicieron también en este caso una enorme contribución al empeño, llamémoslo así, al empeño renovador. Se hizo de una forma absolutamente, que no quepa la menor duda, absolutamente respetuosa con los estatutos y disciplina interna que todos habíamos acatado en nuestros congresos respectivos. Nunca se trató de poner en tela de juicio nuestros principios y valores. Se trataba de ir adaptando nuestros instrumentos de trabajo o de lucha a los cambios inexorables que se estaban dando, y no solo en España, sino que también en la propia Unión Europea, en ciernes que se estaba creando. Esta paciente labor fue llevada adelante con mucho empeño y con mucha ilusión, pero también con muchos reveses y sinsabores. Insisto, contando con la disciplina y la coordinación casi unánime de la familia socialista asturiana y con la mayoría de los afiliados fuera y dentro de España, se pudo dar, es cierto, se pudo dar, pero in extremis, realmente, un cambio decisivo en nuestras organizaciones. El cambio que habían iniciado felizmente en el año 63 las juventudes socialistas se produjo finalmente en el seno de la UGT en su 11º congreso celebrado en Toulouse en el año 1971. Se reestructuró en aquel congreso la dirección de nuestro sindicato. Su comisión ejecutiva pasó a ser colegiada con las secretarías más importantes situadas en territorio español, en España. Los delegados de nuestras organizaciones en la clandestinidad tuvieron acceso a la palabra y al voto en nuestros debates y también en nuestros congresos. Que menos, ¿verdad? Había llegado la hora. Un año más tarde se intentó repetir el esfuerzo en el seno del Partido Socialista Obrero Español, pero solo se consiguió en parte, ya que por el camino nuestro partido sufrió una dolorosísima escisión. Hubo que esperar 2 años para que la Internacional Socialista legitimara la dirección elegida en el Congreso
de 1972. Las resoluciones aprobadas no diferían mucho de las que se aprobó en el undécimo Congreso de la Renovación de la UGT. En esos dos congresos, el papel jugado por los asturianos fue una vez más determinante y decisivo. La Comisión Socialista Asturiana, en cada uno de esos congresos celebrados, así como en la preparación de los mismos y en los trabajos de las ponencias, intervino mucho. Lo hizo con mucha solvencia y de forma muy acertada. Quiero aprovechar la oportunidad para recordar que la Fundación José Barreiro tiene en sus archivos una documentación de un valor histórico impresionante, incomparable. Los libros editados por la Fundación y que escribió su director actual, Adolfo Fernández Pérez, son libros de obligada lectura por todos los que quieran conocer nuestra y su propia historia, así como la de la aportación socialista para nuestra región. Es también de lectura obligada el libro del mismo autor, el de Adolfo, que relata de manera magistral la trayectoria de la Comisión Socialista Asturiana y sus hombres que hoy, en cierto modo, estamos honrando. Quiero terminar con unas palabras que deseo compartir con vosotros. Mi acercamiento al sindicalismo primero y al socialismo después se dio en una cuenca minera belga y en el seno de una familia asturleonesa, socialista. Éramos, en el año 47, la única familia española de aquel pueblo minero belga. Pronto llegaron unos cuantos paisanos más que llegaban huyendo de la represión de la policía franquista. Un año más tarde llegaron los primeros emigrantes económicos españoles, incrementando así la presencia española en las minas de aquella cuenca. Compartí con ellos, hasta los 19 años, valores como el de la solidaridad y compromiso con la justicia social. La mayoría de estos compatriotas terminaron adhiriendo a nuestras organizaciones en el exilio y más tarde a la Comisión Socialista Asturiana. Recuerdo que recibíamos correspondencia e informaciones de esa Comisión Socialista Asturiana firmadas por Barreiro, por José Barreiro. También leíamos semanalmente sus colaboraciones en El Socialista, así como las de otros ilustres dirigentes de nuestras organizaciones. Años más tarde, algunos de nosotros tuvimos la suerte de conocerles y tratarles personalmente. Lo hacíamos con un respeto muy profundo, el mismo respeto que ellos profesaban a los jóvenes. Barreiro era un hombre de mirada muy limpia, algo severa, que se expresaba con mucha claridad, y él además cuando hablaba, cuando se expresaba, muy didáctico. Bueno, por algo había sido maestro, ¿verdad? Circunstancias que no vienen al caso me hicieron recalar en Toulouse en 1965, al ser elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas. Esa responsabilidad la compartí con algunos paisanos míos, compañeros y amigos de la talla de Avelino Pérez, de José Castro, de Manuel Garnacho y un poco después también con María Luisa Fernández. Barreiro era en aquel entonces el secretario de organización, secretario de organización sí del PSOE,
Nuestros despachos eran extraordinariamente austeros, pero solo nos separaba un tabique entre el que ocupaba Llopis y Barreiro y el que ocupaba yo, por decir algo. Allí fui conociéndole y descubriendo la talla política y humana del que pasó a ser, para mí, un referente. Bueno, son privilegios que el destino le reserva a uno. Sus sugerencias, sus consejos también y sus intervenciones en el ámbito de la formación, en los campos escuelas, en sus conferencias, en sus escritos, eran muy apreciados e, ideológicamente hablando, muy sólidos, muy ricos en enseñanzas. Barreiro era muy preciso, era también, hay que reconocerlo, un gran y exigente organizador, cuidando hasta el detalle más pequeño. José Barreiro fue el alma, fue el corazón y fue el cerebro de la Comisión Socialista Asturiana. Es decir, lo que aportaba el socialismo asturiano a la familia socialista en el exilio y en España. En la época en la que le correspondió asumir sus responsabilidades de darle continuidad a la rica historia e histórica lista de líderes socialistas asturianos, José Barreiro fue el mejor embajador de su tierrina, como él le gustaba llamar a su patria querida. Terminaré agradeciendo otra vez más la organización de estas actividades de recuerdo y de homenaje a nuestros compañeros y compañeras que tuvieron que luchar con tantas dificultades, sobre todo dentro de España, dentro de un exilio interior, diría yo, y también en el exilio exterior. Muchas gracias por haberme permitido, aunque brevemente, participar y contribuir a vuestra reflexión y a vuestro acto de solidaridad con aquellos paisanos y aquellas paisanas. Muchas gracias otra vez. Gracias, Manuel y Avelino, por ese testimonio, historia viva de lo que refleja y de lo que recoge esta exposición que, déjenme decirles, ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos compañeros y compañeras que han hecho posible, que han convertido en realidad esta exposición, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la Fundación José Barreiro, a la labor de archivo que ha sido imprescindible en poder recopilar todo esto que os ofrecemos, que vais a poder ver y que vamos a mostraros cómo ha sido ese proceso de desarrollo de esta exposición hasta llegar aquí.
Así ha sido a grandes rasgos el proceso para llegar hasta este momento, hasta esta inauguración de esta exposición que queda ya abierta, que puede disfrutarse y contemplarse en el CIDAN de La Viana hasta el próximo 23 de abril. Después irá teniendo nuevos emplazamientos de los que os iremos informando y quedáis todos y todas desde ya invitados a disfrutarla y a contemplarla en directo. Hasta ese momento os agradecemos que nos hayáis acompañado en esta inauguración y os dejamos con un recorrido virtual de lo que será esta exposición. Gracias a todos y a todas.